para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, tu sangre, el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, tu sangre, el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Le bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor, amén. Dios le bendiga mucho. Es un gozo, como siempre, ¿verdad?, poder estudiar la palabra del Señor juntos. Y realmente es una gran bendición y un gran privilegio y una gran responsabilidad también la que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Cada vez que tenemos el gran favor de Dios, de poder abrir la palabra de Dios y compartirla juntos. Y cuánto más en la casa del Señor, ¿verdad, Radamé? No es igual ni es lo mismo hacerlo detrás de una pantalla. Realmente, aunque a distancia, esos ojos, ese contacto con
con nuestros hermanos, de verdad que es de gran bendición para nuestras vidas. Y seguir orando, amén, para que Dios nos permita estar más juntitos, que todo esto pase y podamos abrazarnos. Son casi 7 meses haciendo así, ¿verdad? A veces yo digo, en estos días estaba Lady allá atrás, dije, Lady, ven que no aguanto. Y le enganché, le dije, wow, cuánto tiempo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, que aún nos permite en este tiempo difícil, hermano, difícil a nivel mundial, estar en la casa del Señor un día más. Un día más, un día más, es un privilegio, un día más en la casa del Señor. Qué gran bendición. Amén, así que vamos a continuar con lo que el Señor ha venido trayendo. Empezó con nuestra pastora el domingo pasado sobre el libro. Hablaba nuestra pastora de Nehemías. Y yo quiero irme un poquito más atrás a Primera de Reyes, capítulo 9, por favor, acompáñenme. Vamos a ver los primeros 9 versículos. Voy a estar en 2 citas bíblicas. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Segunda de Crónicas 36, 11 al 21. Amén. Voy a estar leyendo varios versículos. Voy a estar compartiendo con ustedes el contenido. Y como voy a estar moviéndome en algunas citas bíblicas que tienen cierta distancia, usted la anota, por favor, y luego entonces, por cuestión de tiempo, la repasa en su casa. Amén. Primera de Reyes, capítulo 9, verso del 1 al 9. Se puede quedar sentado, por favor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido a Gabaón, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduviereis delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal. Señor Dios del cielo, gracias por tu palabra. Por favor, abra tu iglesia. Ayúdame a exponer correctamente estas palabras, sin agregar, sin quitar. Señor del cielo, libra de mí, Señor, el agregar, el quitar, el distorsionar, el acomodar esta palabra
para que sea agradable a los oídos del receptor, de tu congregación, de cada amigo que escucha. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a exponer correctamente tu santa palabra en esta mañana y añade lo que ha de salvar por tu misericordia, amor y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, el domingo pasado, cuando se estuvo exponiendo la palabra, se hacía referencia a Nehemías, el sacerdote que regresó a Israel luego de 70 años de cautiverio, ¿verdad? Regresó. Dios había despertado en él, en el rey de Persia en ese tiempo, el deseo de que el pueblo vuelva a reconstruir a la tierra de donde había sido hecho cautivo. Y entonces en esa ocasión le tocaba a Nehemías subir con otro grupo. Sería el último grupo que subió, el tercer grupo. El primero, recuerden, que fue comandado por Zorobabel, el segundo por Esdras, y entonces el tercer grupo fue comandado por Nehemías. Y veíamos de qué forma el pueblo había despertado a reconstruir y había hallado el libro que estaba, yo me imagino, lleno de polvo, ¿verdad? Bajo los escombros de un templo que había sido destruido 70 años antes, cuando fue conquistado. Y yo me imagino quizá la tristeza, la misma palabra lo dice, la tristeza y la alegría de 70 años después poder ver, encontrar la palabra de Dios. En tierra ajena usted podía elevar oraciones, pero no creo que tenga disponible la palabra de Dios con tanta libertad como la tenía el pueblo cuando gozaba de su esplendor, cuando gozaba de la libertad de poder reunirse en el templo y estudiar la santa palabra de Dios. Estaba cautivo, y la forma en que fue cautivo ya en ese último cautiverio fue terrible. La Biblia describe que lo que lograban escapar a espada eran entonces hechos cautivos. Y en todo ese tiempo yo me imagino el dolor. Recuerden que cuando un imperio entraba a otro y lograba conquistarlo, las mujeres eran violadas, eran asesinados, los niños, los hombres también, si se resistían, eran asesinados. Y todo eso pasó a ese pueblo. El que lee esa porción bíblica en 2 de Crónicas 36, de cómo el pueblo de Dios fue cautivo en ese tercer periodo, quizá diría: wow, cómo Dios permitió tal desolación en Israel. Bueno, hermanos, Dios fue bastante paciente con el pueblo de Israel. Fueron 20 reyes solamente en Judá. 20 reyes al cual se le amonestaba a través de los profetas y haciéndole el mismo llamado que se le hizo al pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. ¿Cuál era? Séme fiel, vive para mí, no te contamines, vive en santidad, vive en integridad. El mismo proceso durante todos esos años, desde el libro de Levítico en adelante, hasta que llegamos a Crónicas. Todos esos años, cientos de años, el mismo mensaje por diferentes profetas, por diferentes voceros de Dios. No te contamines, no te conformes al mundo, vive en integridad, escudriña la palabra, escudriña la palabra, escudriña la palabra, vive conforme a la palabra. El mismo mensaje que todavía hoy es necesario traer a la iglesia. ¿Cuál? Vive en integridad, conforme a la palabra, escudriña la palabra. No sea lector de la palabra, un lector panorámico, que solamente mira los capítulos, lo lee, la cierra la Biblia y sigue tu vida normal. Sigue siendo el mismo mensaje en este tiempo, hermanos. Iglesia, escudriña la palabra, medita en la palabra, ora la palabra, guárdala en tu corazón. No te conformes al mundo, no te dejes arrastrar por el mundo y su idolatría.
sino que métete en la palabra, lee el libro que Dios ha dejado para instruirnos a nosotros, la palabra de Dios. Entonces, en estos versículos, Dios se le aparece a Salomón por segunda vez. La primera vez, recuerde que se le apareció en Gabaón, cuando Dios le preguntó, ¿qué tú quieres? ¿Qué quiere que haga contigo, Salomón? ¿Qué tú quieres recibir de mí? Señor, yo no quiero oro ni plata, yo quiero sabiduría. Recuerden, la primera vez, eso se registra en Primera de Reyes capítulo 3, a partir del verso 4. Entonces, en estos versículos de Primera de Reyes 9, se le aparece el Señor por segunda vez. Y en estos versículos 2 al 5, Dios le promete un reinado eterno a la descendencia de David, al linaje de David. Ahora, esta promesa, hermano, tenía incrustada una condición. Es lo que se llama un pacto condicionado. En la Biblia hay pactos incondicional y pacto condicional que Dios hace con el hombre. No es el tema, no lo voy a desarrollar, quizá en otra oportunidad se traiga a la iglesia los pactos. Pero, hermano, este pacto que Dios hace con Salomón es un pacto condicional. Ese pacto había una parte que le correspondía a Salomón y todo el linaje de David hacer. De no cumplirse eso, Dios no tenía compromiso con ese pueblo. Entonces, en estos versículos, a partir del verso 4 dice: y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo os he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Qué importante, hermano, es entonces observar con un poquito más de detalle estos versículos. Dios le da instrucciones específicas a Salomón de qué debe hacer y de qué no debe hacer. Pero no solamente lo hizo el Señor a Salomón en esa segunda ocasión en que se le aparece, sino que antes de llegar al capítulo 9 de Primera de Reyes, en el capítulo 2 de ese mismo libro, por favor, lo puede anotar y luego lo busca despacio. En Primera de Reyes, capítulo 2, los versículos 3 y 4, Dios le habló a Salomón en este capítulo 9 que estamos viendo. Pero también David, antes de morir, le habló y le advirtió a Salomón, a su hijo que iba a ser rey, exactamente las mismas palabras. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que David anduvo, de la manera que anduvieron los que sirvieron a David. No, ahí no dice eso en ese versículo 3. De la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cómo vamos nosotros a andar? De la manera que anda la iglesia bautista Betel. Gloria a Dios, es una iglesia de sana doctrina. Toda la vida he amado pertenecer a esta congregación. Puedo visitar otras, pero amo la iglesia del Señor donde Dios me ha ubicado. Ahora, andar no, hermanos, nosotros debemos andar como dicen las santas escrituras. Por eso la iglesia constantemente debe estar haciendo reformas, moviéndose, porque se da cuenta de que, mira, tenía 23 años haciendo esto, pero la Biblia me está diciendo aquello. Así que no importa que tenga 23 años haciendo lo mismo, yo debo moverme como dicen las sagradas escrituras.
La doctrina no puede estar por encima de las escrituras. Los pastores no pueden estar por encima de las escrituras. No puede haber concilio por encima de las escrituras. La escritura es la que guía a la iglesia. No la iglesia es la que acomoda las escrituras. Entonces, hermanos, eso que le dice el rey David antes de morir a Salomón, le dice: guarda los mandamientos, observa los estatutos de Dios, los decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David amonestó a Salomón que obedeciera la ley para que tuviera un reinado exitoso. Sigue siendo el mandamiento de Dios para la iglesia de este siglo, para la iglesia de este tiempo, hermanos. Lo importante no son los programas, no son los métodos. Es observar la palabra de Dios con integridad. Y en segundo lugar, someterse a ella, caminar como la palabra de Dios dice. Va a ser fácil, hermanos. Va a ser fácil caminar como la palabra de Dios dice. Debemos ser honestos, no es fácil. Porque conlleva tu renunciar a muchas cosas, incluyendo muchas veces tu trabajo, tus amigos, tu familia, para caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero, amados hermanos, ese es el precio que debe pagar todo aquel que ha sido llamado por Dios, apartado por Dios para servirle. La diferencia, hermanos, que estando en Cristo, por muy fuerte que veamos las cargas, Dios siempre va a proveer una salida para que nosotros caminemos conforme a lo que Él ha establecido. Él mismo dice: mis preceptos y mis mandamientos no son gravosos. A veces para nosotros se nos hace gravoso el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque choca con nuestros intereses personales. Y entonces nos vemos en la encrucijada. ¿Qué decisión debo tomar? Si caminar en integridad, como dice la palabra, o caminar como lo que me ofrece el mundo. ¿Sabe cómo le llamó el apóstol Juan al mundo? Deseos temporales. Y Hebreo dice que Moisés rechazó todo lo que le ofreció Egipto. Los deseos temporales del pecado le llamó el autor de Hebreos cuando se refirió a Moisés. Cuando Moisés, ya creciendo como faraón, renunció a su vida para ser afligido con un pueblo. ¿Por qué? Porque esperaba la promesa que Dios le había hecho. Nosotros, hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia conformarnos al mundo ni a sus ofertas. ¿Por qué? Porque son deseos temporales, son cosas vanas que pasan con el tiempo. Sino nuestro llamado es a estar constantemente escudriñando la palabra de Dios, andando en los caminos de Dios, sin movernos ni a diestra, ni a izquierda, ni a derecha. Es el llamado que se hizo muchos años atrás y que hoy sigue siendo viva y eficaz esa palabra para el pueblo de Dios. Si la iglesia quiere llevar una vida victoriosa, no tiene que inventar muchas cosas. Observa los mandamientos de Dios. Podremos ser probados como fue probado Job. Podremos ser zarandeados como lo fue Pedro. Podremos incluso morir como fue el caso de Esteban y otros más. Pero tenemos un galardón grande. Cuando despertemos de que pase este tiempo, vamos a reinar con Cristo. El cristiano está llamado a eso. No a observar el mundo, no a medirse por el mundo,
A veces los cristianos nos medimos por los estándares del mundo. Nos medimos por los estándares del mundo en cuanto a moda, en cuanto a bienes. Le dijo David: oye, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, la palabra que Dios le había dado al pueblo muchos años antes de llegar la época de los reyes. Dios le dio esos mandamientos ¿a quién? A Moisés, cuando caminaba con el pueblo, que lo había sacado de Egipto el Señor, y Moisés lo dirigía hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham también muchísimos años antes. Hermano, es una cadena. Esta maravillosa historia empieza con Abraham. Dios lo elige y le promete que su descendencia iba a heredar una tierra. En ese tiempo Dios no le había revelado a Abraham qué tierra. Así que el pueblo años después termina en Egipto. Los que han leído el Antiguo Testamento, Génesis principalmente, conocen la historia. Luego con Moisés sale, luego viene el proceso de los jueces. Todos, la mayoría se corrompieron igual, olvidaron los mandamientos de Dios. Luego se van más allá y ya no están interesados en que los jueces hablen de parte de Dios. Quieren reyes. ¿Cómo que? ¿Reyes para que honren al Señor? No. Reyes como los demás, como las demás naciones. Naciones paganas, naciones idólatras, naciones que no tenían ningún conocimiento ni temor de Jehová. El pueblo llegó, hermanos, a ese nivel. Y una y otra vez el Señor lo amonesta, y una y otra vez lo llama, y una y otra vez le llama la atención. Y el pueblo seguía una y otra vez hostigado a desobedecer a Dios y a vivir conforme a lo que ellos creían, a lo que ellos deseaban, a lo que deseaba su corazón. Con razón dice Jeremías que engañoso es el corazón y perverso. No es nuestro norte, amados. Nuestro norte no es seguir los deseos del corazón. Nuestro norte es seguir razonadamente lo que dice la palabra de Dios que es, y no se debe cambiar ni alterar. Ahora, vemos que primero Dios le habla a Salomón, luego en Primera de Reyes, los versículos que vimos, el capítulo 2, David le habla a Salomón, le advierte las palabras que debe seguir, cómo debe conducirse cuando sea rey. Pero antes de eso, hermanos, Moisés había instruido al pueblo respecto a obedecer los mandamientos del Señor. Deuteronomio 17, del 18 al 20, para que lo tenga ahí anotadito. Antes que David le hablara a Salomón, ya el Señor había dado instrucciones por Moisés. Ya en Deuteronomio 17, Dios le había hablado a Moisés de que ellos con el tiempo iban a pedir un rey. Entonces le está dando instrucción en el capítulo 17, y a partir del versículo 18 le dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Está hablando el Señor al pueblo de Israel cómo tenía que conducirse un rey. Hermanos, no importa la posición en la que Dios te ponga, tú no debes observar las leyes que ha escrito un hombre, y mucho más cuando se oponen a la palabra de Dios. Digo, aclaro acá, no es que desobedezcas a los reyes, ¿verdad? Las autoridades son puestas por Dios. Pero tu norte no debe ser lo que ha escrito un hombre. Y más en nuestro país, que la misma Constitución se maneja políticamente. Se modifica a la conveniencia del que está de turno.
Pero la palabra de Dios, hermano, sigue siendo palabra de Dios desde que le fueron dadas las leyes a Moisés hasta nuestros días. Cada profeta que ha hablado de parte de Dios, la palabra fue a su pueblo y sigue invariable y sigue siendo el norte de cada cristiano. Deuteronomio 17, versículo 19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, ya aquí Dios había dicho, como Dios que todo lo sabe, que conoce los pensamientos futuros de nuestro corazón. Aún lo que nosotros no hemos pensado, no hemos planeado, ya Dios lo sabe que va a pasar. Dios había hablado a través de Moisés y le había dicho: mira, el pueblo va a llegar un tiempo que va a pedir rey. Cuando eso suceda, mira aquí lo que te instruyo, Deuteronomio 17. Cuando ese rey esté ahí, cuando se siente en su trono, escribirá un libro con una copia de la ley original que está en manos de los sacerdotes, al cuidado de ellos. Recuerden que la palabra de Dios estaba al cuidado de los sacerdotes. Pero el rey debía observar eso. Saúl no lo observó. David observó. Salomón no observó, porque ya ustedes saben, Salomón, ¿verdad? Abrió el país a mercaderes. Se inclinó en la palabra de Dios. Hizo alianzas con enemigos del pueblo de Dios. Y hasta fue idólatra. Hermano, eso hace el mundo con el cristiano. Eso hace el mundo con el cristiano. Yo estaba en el taller en estos días buscando el carro que estaba dándole mantenimiento. Le estaban pintando. Y hay un señor que llega en un carro amarillo. Él parece que hace taxi. Y llegan unos muchachos y le compran una cerveza al pintor. Y dice el señor: dame un vasito ahí, yo soy cristiano, pero eso no es nada. La palabra de Dios dice que uno lo que no tiene es que embriagarse. Dame un traguito ahí, medio vasito de cerveza. Hacía mucho calor, la cervecita estaba ceniza. Así que para esos ex bebedores era una buena oferta, un buen momento. Yo le digo a usted, ese hombre por beberse ese vasito de cerveza, ¿va para el cielo o va para el infierno? ¿Va para el cielo o va para el infierno? Quédese callado, hermano. Usted no sabe si va o no va. Dios es que sabe eso. Cuando le hagan preguntas que usted no sepa qué responder, quédese así, mire. Pero hermano, eso es lo que el mundo ofrece. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando ese señor quiera hablarle de parte de Dios y le diga: mira, la cerveza te hace daño, ellos le van a decir: tú, varón, ¿y tú no fue el que se bebió un vaso de cerveza en estos días que yo le di? Hermano, el mundo ofrece eso y más. Por eso, hermanos, nuestros ojos deben estar constantemente abiertos, observando los estatutos y la ley de Jehová. En este mes de la Biblia, todo el mundo regala Biblia, todo el mundo compra Biblia. Celebra el mes de la Biblia, pero no cumple la palabra, no vive conforme a la palabra, no escudriña la palabra, lee un capítulo cada domingo. Hay cristianos, hermano, que solamente abren la Biblia cuando vienen el domingo a la iglesia. ¿Cómo puedes tú,
vivir conforme a la palabra de Dios, ¿cómo puedes tú vivir una vida victoriosa en Cristo? ¿Cómo puedes tú enfrentar las tentaciones de este mundo? ¿Cómo puedes tú estar viviendo, creciendo, madurando en el conocimiento de su palabra, cuando la palabra de Dios está guardada en tu casa cogiendo polvo? No es posible, hermanos. Y siempre les digo, cuando su corazón comience a enfriarse, cuando ya usted no quiera venir a la iglesia, cuando ya usted no quiera orar, cuando ya usted no quiera leer la Biblia, tiene que examinar el corazón corriendo a ver cuándo comenzó a dejar de escudriñar las Escrituras. Porque no es compatible que nosotros estemos constantemente escudriñando la palabra y constantemente estemos sin deseo de leerla, sin deseo de orar, constantemente con deseo de estar en el mundo. No es compatible. No es compatible, porque el Señor lo dice. Si tú guardas los estatutos, si observas el camino de Dios, si observas sus mandamientos, si observas sus decretos, prosperará en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dios confirma su palabra. Le dijo David a Salomón: el Señor confirmará lo que me dijo. Pero la realidad es, hermanos, que cuando seguimos leyendo toda esa palabra, todo ese Antiguo Testamento, la vida de los reyes, la vida desde antes de algunos jueces, en el tiempo de los jueces, el pueblo una y otra vez le daba la espalda a Dios, le daba la espalda a Dios, le daba la espalda a Dios. Y Dios una y otra vez lo llamaba, lo invitaba. Miren, vuélvanse, quiten los lugares altos, quiten la idolatría. Observen la palabra de Dios. Escuchen a los profetas. Ellos una y otra vez querían ser como las demás naciones. Estas palabras, hermanos, daban una advertencia al pueblo cuando hayan decidido poner rey. Ahora esa misma responsabilidad, hermano, de esas instrucciones y de esa obediencia y de ese sometimiento a la palabra de Dios pesa sobre nosotros en este tiempo. Pesa sobre cada creyente la seria responsabilidad de guardar los mandamientos del Señor, de meditar constantemente en los escritos de la Biblia, asimilarlos, estudiarlos, entenderlos y obedecerlos. Es el llamado del Señor a su iglesia. Olvídese de pandemia, olvídese de crisis, olvídese de que el dólar sube. Observe los mandamientos. Las noticias diarias son desalentadoras. Las noticias de la palabra de Dios son alentadoras. Porque cuando vea terremoto, cuando vea guerra, cuando vea crisis, significa que la venida de Cristo está cada día más cerca. Y los creyentes que creen en la venida de Cristo no deben estar tristes por las crisis temporales de este mundo, sino felices, porque Cristo está a la puerta. Y en Cristo, hermano, no hay crisis. En crisis hay victoria. En Cristo hay victoria. En el mundo hay crisis. El mundo está paralizado. La palabra de Dios no está presa, no está paralizada, está corriendo, está siendo efectiva. Desde antes de la pandemia como ahora en la pandemia, sigue siendo efectiva. La palabra de Dios, hermanos. Escudriñala, guárdala, estúdiala, hermano, con tu familia. Aquellos que no conocen a Cristo, medita constantemente en los escritos de la Biblia. No solamente te invita la palabra a meditar, sino a asimilar, porque tú puedes leer y te olvida. A veces pongo a Abby a leer la Biblia y Esmeralda, y ella lo lee y dice: ya lo leí, dime de qué trata. Se queda así. Entonces léela otra vez.
y Esmeralda, y otra vez, hasta que tú tengas una respuesta a un capítulo que tú leíste. Porque si tú le preguntas de otra cosa, de una serie, desde el primero hasta el último, ella te lo dice. Una canción, se sabe varias de Redimido. Pero la palabra de Dios, a veces, y nos pasa a nosotros, hermano, estoy hablando de un niño. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores? Hermano, el cristiano comete muchos errores porque no observa ni retiene lo que dice la Biblia. Porque cuando lees, escudriña, retienes, ya tú sabes qué hacer cuando venga el enemigo a atacar. Ya tú sabes qué camino caminar y cuál no. Ya tú sabes qué trabajo elegir y cuál no. Ya tú sabes cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. Es la misma invitación, iglesia, a ustedes, a nosotros. Meditar constantemente en los escritos de la Biblia. Es asimilarlo, estudiarlo, entenderlo. Y por último, y más importante, obedecerlos. La puedes leer, la puedes disgustar, la puedes entender y no puede obedecerla. Cuando llegue ahí, espérate, déjame evaluarla, lo que dice la Biblia que yo debo hacer con mis intereses. Así no funciona, hermano. Así que el pueblo de Israel pagó caro el no observar lo que Dios le había dicho. Yo me pregunto, en medio de ustedes en esta mañana, ¿vamos nosotros a escapar si no observamos la palabra de Dios como Dios manda? A veces el cristiano es iluso, porque creemos que podemos vivir la vida a nuestra manera y tener a Dios para que me resuelva mis problemas. Y yo vivir como yo quiero, y cuando necesito a Dios, llamarlo. Solo necesito creer que Él lo va a hacer. Vivo conforme a lo que Dios establece, tomo decisiones como yo quiero, no observo lo que Dios me dice que observe, hago lo que me da la gana, pero cuando necesite a Dios, entonces lo llamo y Dios debe obedecerme. Me voy más lejos. Si yo le ordeno, Él debe hacerlo. Eso están haciendo muchos hermanos. Yo le ordeno a Dios, yo te ordeno que tú hagas esto, yo te ordeno. Es más, dijo una, es más, Señor, te doy hasta tal hora para que lo haga. Pero esas personas no observan los mandamientos de Dios, no se someten, no viven por ello, no lo predican, no lo guardan, no lo asimilan, no lo obedecen y creen que Dios tiene compromiso con ellos. Hermanos, yo me pregunto, si Dios a su pueblo lo desechó por un tiempo, lo castigó, le mandó juicio por desobedecer la palabra que Él le había instruido, nosotros que somos gentiles, nosotros que somos los agregados por la misericordia de Cristo, hermano, los añadidos por su misericordia, ¿creemos entonces que vamos a cambiar esto? Porque ya vivimos por gracia. Así que ya vivimos por gracia. Y la gracia la gente la ha interpretado como libertinaje. Yo puedo hacer algo y no voy a tener consecuencias porque yo vivo por gracia. Terminamos esa parte con los versículos 6 y 7 que nos faltan, si el Señor lo permite, en una próxima ocasión. Y observaremos entonces el funesto final del pueblo de Israel en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y espero en el Señor, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a entender la importancia, no porque es el mes de la Biblia, es que diariamente, como usted respira, como usted come,
como usted trabaja, de esa misma manera usted debe leer, estudiar diariamente las Escrituras, usted y su familia. Hermanos, hay gente que quiere conocer a Dios a través de un profeta, quiere conocer a Dios por un evangelista internacional. Una vez me estaba recortando en la barbería y hay un siervo con su Biblia llena de polvo en una esquinita de la barbería y me dice: hoy, varón, vamos para el estadio que hoy viene fulano de tal, un evangelista internacional. Yo necesito que Dios me dé una palabra. Yo le dije, ajá, y cogí la Biblia y le hice así: varón, ¿y eso qué es? Esa es la Biblia. Usted está buscando que un evangelista internacional le diga una palabra y usted tiene la palabra diaria y nunca la lee. Se molestó el varón. Tuve que disculparme porque hay cosas que no le entienden, pero hay que decirlas, hermanos. Yo quiero ir a un concierto. Hay cristianos que dejan de ir a culto para ir al concierto de Juan Luis Guerra. Hermanos, no nos conformemos. Pablo le dijo a los Romanos, capítulo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no siempre va a ser lo que tú quieres hacer. La voluntad de Dios no siempre será lo que tú quieres oír. Pero de algo sí estoy seguro, hermanos y amigos, que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Siempre. Así que el mejor camino es de observar cuidadosamente la palabra de Dios y cumplirla. Cuidadosamente. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Iglesia, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Iglesia, anda en sus caminos. Iglesia, observa sus estatutos. Iglesia, observa sus mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito. No de la manera que te diga el evangelista internacional. No de la manera que te diga el pastor que está, o el que está exponiendo la palabra. No, de la manera que está escrita, sin quitarle ni ponerle, para que te vaya bien. Pueden haber situaciones que no sean de pecado, que produzcan tristeza. Pueden haber situaciones que Dios te pruebe y te desanime y te canses. Las situaciones de la vida que te golpean, la crisis, la falta de empleo, todo el mundo perdiendo su empleo, no tanto por pandemia, sino por cambio de gobierno. Muchísimas situaciones, hermanos, te pueden estar afectando hoy mientras estás sentado en ese banco. Pero observa la palabra de Dios. Regocíjate en ella. Regocíjate en ella. La palabra de Dios es luz, es lámpara a tus pies. La palabra de Dios es regocijo a tu alma. La palabra de Dios, no importa cómo te sientas, regocíjate en la palabra de Dios. Observa los mandamientos del Señor y vive conforme a ellos. Te irá bien, te irá bien. No te garantizo el vehículo del año, no te garantizo un trabajo de mucho dinero, pero te irá bien, te irá bien, te irá bien. Te irá bien observar los estatutos y la palabra de Dios. Te irá bien, iglesia. Te irá bien. Aún mueras de cáncer, te irá bien. Aún mueras en un accidente de tránsito, te irá bien. Aún se cierren todas las puertas en este mundo, te irá bien si observas los estatutos y la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. Te irá bien si no observas los estatutos de Dios. Eso lo vamos a ver en otro encuentro, Dios mediante. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Ayuda, despierta, despierta. Tú despertaste el corazón, Señor, de Ciro primeramente, emperador que no conocía a Dios. Tú lo moviste a dejar ir a tu pueblo,
a reconstruir muros, a adorarte, a bendecirte y a leer tu palabra, que por 70 y pico de años estaba polvorienta bajo los escombros de un templo destruido. Y tú animaste al pueblo, y el pueblo subió y reconstruyó y leyó el libro, y los corazones de los que lo escucharon fue reavivado. Padre, tu palabra reaviva, tu palabra fortalece, tu palabra, Señor amado, quita dolor, malestar. Tu palabra, Señor, aumenta la fe. Tu palabra nos permite conocerte. En medio de esta crisis, en medio del cautiverio en el que está sumergido este mundo, Señor, ayúdanos a observar con diligencia tu palabra. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a no desviar nuestro corazón de tus estatutos. Tu palabra dice que el corazón del hombre es de continuo al mal. Ayúdanos a observar cuando ese corazón se esté inclinando, cuando esté deseando el mundo. Ayúdanos a refugiarnos en la verdad de tu palabra, Señor. Dice tu palabra: resistid al diablo, de vosotros huirá. Padre, ayúdanos a resistirlo con el evangelio. Ayúdanos a resistirlo con la palabra escrita, no con cuentos de camino, no con lo que nosotros entendemos que es lo correcto, sino con la palabra escrita. La palabra escrita. Oh Señor, te ruego, Padre, por cada persona que escucha este mensaje, que escucha esta palabra, que escucha los textos que he leído en esta mañana. Trae convicción de pecado, trae salvación, trae arrepentimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz, y va cortante que toda espada de dos filos, y penetra. Padre, pon fe para creer en lo que dice tu santo evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, en esta mañana. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, hermano.